Mi novio de 6 años se negaba a proponerme matrimonio, bromeando con su familia. ¿Para qué voy a comprar la vaca si ya tengo la leche gratis? Estaba en una parrillada familiar cuando escuché a Jason decirlo. Su primo Ryan le preguntó cuándo nos íbamos a casar, y Jason se rió y soltó exactamente esas palabras. Su tío Steve le dio una palmada en la espalda. Su papá soltó una risita. Hasta su mamá se rió bajito. A todos les pareció graciosísimo. Yo fingí que no lo había escuchado, pero sentí que el estómago se me caía. 6 años juntos. Compartíamos alquiler, un perro llamado Buster, incluso una cuenta de ahorros conjunta para nuestra futura casa. Pero al parecer, yo solo era leche gratis. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en todas las veces que había insinuado el tema del matrimonio, cómo él cambiaba de tema o lo convertía en chiste, cómo su mamá me miraba con esa cara de lástima en las cenas familiares cuando otros parientes preguntaban por nuestros planes. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Si Jason pensaba que yo estaba dando leche gratis, quizá ya era hora de cerrar la lechería. Empecé poco a poco. Dejé de lavar su ropa. Jason estaba acostumbrado a que sus camisas limpias aparecieran mágicamente en su armario. Cuando me preguntó dónde estaban, le dije, «No sé, ¿dónde las dejaste?» «Tú siempre lavas la ropa», dijo, confundido. «¿Por qué lavaría tu ropa? No estamos casados», respondí. Luego dejé de cocinar para él. A Jason le encantaban mis cenas caseras, especialmente mi pasta de los domingos con salsa hecha desde cero que tardaba 3 horas. Ese domingo, me hice un sándwich de queso a la plancha y me lo comí viendo Netflix. «Oye, ¿y la cena?», preguntó, genuinamente confundido. «Ya hice cena», dije señalando mi plato. «¿No hiciste para mí?» Los casados cocinan el uno para el otro. Los compañeros de piso cocinan para sí mismos. En 2 semanas, Jason estaba cenando cereal y yendo a trabajar con camisas arrugadas. Sus compañeros de trabajo empezaron a preguntarle qué le pasaba. Su mamá llamó preguntando por qué se veía tan desaliñado en la iglesia. Pero yo no había terminado. Dejé de dividir los gastos 50-50. Como no estábamos casados, decidí que cada uno pagara según lo que realmente usaba. Jason jugaba videojuegos 4 horas cada noche, así que calculé su parte de la factura de electricidad. Se daba duchas de 1 hora mientras yo tardaba 5 minutos, así que le cobré extra por el agua caliente. Incluso empecé a cobrarle por el papel higiénico. Jason me miró desde el otro lado del pasillo como si yo le hubiera declarado la guerra. Sostenía el rollo en la mano, con esa expresión que ponía cuando algo no encajaba en su cabeza, la misma que ponía cuando no encontraba las llaves o cuando el fútbol se iba a tiempo extra. ¿Esto es una broma? No, dije, sin levantar la vista del cuaderno donde escribía. Son 4 rollos a la semana, solo los tuyos. Los míos los compro aparte. Sofía. ¿Sí? Estás siendo ridícula. Levanté la vista entonces. Lo miré exactamente 3 segundos. Luego volví al cuaderno. No era ridícula. Era precisa. Había pasado el sábado por la mañana calculando todo con la tranquilidad de quien ordena una gaveta que lleva años sin abrir. ¿Cuánto consumía Jason de electricidad con sus 4 horas de videojuegos cada noche? ¿Cuánto agua caliente usaba en sus duchas interminables? ¿Cuánto papel? ¿Cuánto jabón? ¿Cuántas veces había vaciado la despensa sin reponer nada? Lo tenía todo en números. Números limpios, claros, sin ninguna emoción. Era martes cuando ocurrió lo del papel higiénico. Llevaba 2 semanas en este proceso, y Jason todavía no había entendido qué estaba pasando realmente. Lo veía en su cara, creía que estaba molesta, que era una racha, una de esas épocas en que las mujeres se ponen difíciles y hay que esperar a que pase. Su madre probablemente le había dicho algo por teléfono. «Deja que se le baje», o algo así. Esa noche, mientras Jason cenaba el cereal que había comprado él mismo, por fin, yo revisé mi correo sentada en la mesa de la cocina. Tenía una respuesta de Claudia. Claudia era mi amiga de la universidad, contadora pública, la única persona a quien le había contado lo de la parrillada, no como desahogo sino como consulta. Le había enviado un mensaje 3 días antes con una sola pregunta. ¿Qué tanto vale legalmente el trabajo doméstico no remunerado en una convivencia de 6 años? Su respuesta era larga. La leí despacio. Jason terminó el cereal y dejó el tazón en el fregadero sin lavarlo. Escuché el ruido. No dije nada. Ya no era mi tazón que lavar. Claudia me citó al día siguiente en la cafetería donde nos veíamos desde la época del examen de admisión. Llegué primero. Pedí un americano y abrí la aplicación del banco en mi teléfono mientras esperaba. La cuenta conjunta tenía $4,200. La mitad era mía. $2,100 que llevaban ahí casi un año, creciendo despacio,
destinados a un enganche de casa que Jason mencionaba cada vez menos. Claudia llegó con una carpeta delgada y la puso sobre la mesa antes de sentarse. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo juntos?, preguntó, aunque ya lo sabía. 4 años en el mismo apartamento, antes 2 años en el de él. ¿Dividían gastos desde el principio? Sí, 50 y 50. ¿Y el trabajo doméstico? ¿Quién cocinaba, limpiaba, organizaba? No respondí de inmediato, no porque no supiera la respuesta, sino porque escucharme decirlo en voz alta me hizo sentir algo que no quería examinar demasiado de cerca en ese momento. Yo, dije. Claudia no dijo, ya me lo imaginaba. Eso fue lo que más agradecí. Abrió la carpeta y sacó una hoja. Mira esto. Era una tabla, columnas con conceptos, preparación de alimentos, limpieza del hogar, administración del espacio doméstico, compras del hogar, gestión logística compartida. Al lado de cada concepto, horas semanales estimadas y valor por hora según tarifas de servicios profesionales equivalentes. Esto es conservador, dijo Claudia. Si cocinabas todos los días y limpiabas 3 veces por semana, estamos hablando de entre $800 y $1,200 mensuales en trabajo no remunerado. En 4 años, eso es entre $38 y $57,000. Me quedé mirando el número. No sentí rabia. Sentí algo más parecido a cuando resuelves un problema de matemáticas que te costó días, y finalmente el resultado aparece en la hoja con toda su obviedad. No lo digo para que vayas a demandar a nadie, aclaró Claudia. Te lo digo para que tengas el número en la cabeza cuando tomes decisiones, para que sepas exactamente cuánto has puesto en esto. Ya lo sé, dije. ¿Lo sabes de verdad? Tomé el americano. Afuera, la calle estaba llena de gente que iba y venía sin saber que en esa cafetería, una mujer de 29 años estaba haciendo el inventario de 6 años de su vida. ¿Qué más traes en esa carpeta?, pregunté. Claudia sonrió apenas. Información sobre cómo separar una cuenta conjunta sin conflicto. Y el nombre de una abogada que atiende casos de convivencia. No para pelear, solo para saber dónde estás parada. Esa noche llegué al apartamento antes que Jason. Buster me recibió en la puerta con su trote torpe de labrador viejo. Lo rasqué detrás de las orejas y me senté en el suelo del pasillo un momento, con él apoyado en mis piernas. Buster era mío. Lo había adoptado yo, 4 años atrás, cuando todavía vivíamos separados y Jason me decía que era irresponsable tener un perro sola. El nombre en los papeles del veterinario decía Sofía Reyes. Siempre lo había dicho. Pensé en eso mientras le rascaba el lomo. Jason llegó a las 8. Saludó a Buster primero, como siempre, y luego me vio sentada en el sillón con el teléfono. ¿Ya cenaste?, preguntó. Sí. Hubo una pausa. Él abrió el refrigerador, lo cerró, lo abrió otra vez. No hay nada hecho. Hay huevos, hay jamón, hay pan. Sofía, ¿sí? Se giró hacia mí. Tenía esa expresión de cuando quería decir algo importante, pero no sabía por dónde empezar. Lo había visto muchas veces. Antes me generaba ternura. Esa noche solo noté que llevaba la misma camisa arrugada del lunes. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó. Lo miré. Consideré mis opciones. Podía decirle todo en ese momento. La parrillada, la frase, los años, los números de Claudia, la abogada, la cuenta bancaria. Podía hacer que la conversación explotara ahí, en la cocina, con el refrigerador todavía abierto. No lo hice. Nada, dije. Estoy bien. Porque no estaba lista para tener esa conversación. No esa noche. Todavía faltaban piezas. Jason preparó un sándwich en silencio y se fue al cuarto a jugar videojuegos. A las 11, cuando entré a acostarme, él tenía los audífonos puestos y los ojos fijos en la pantalla. No apagó el monitor cuando me metí a la cama. Calculé mentalmente la electricidad. El jueves llamé a la abogada que Claudia me había recomendado. Se llamaba Marcela Torres y su oficina quedaba a 20 minutos del trabajo. Pedí una cita para el lunes siguiente, en mi hora de almuerzo. ¿Es urgente?, preguntó la recepcionista. No, dije. Pero quiero hacerlo antes de cambiar de opinión. El viernes, Jason llegó a casa con flores. Girasoles, que eran mis favoritos. Los puso en la encimera de la cocina con una sonrisa que reconocí. Era la sonrisa de cuando había hecho algo que lo hacía sentir culpable y quería adelantarse a la conversación. ¿De parte de quién son?, pregunté. Él frunció el ceño. ¿Cómo que de parte de quién? Son tuyos. Los compré yo. ¿Por qué? ¿No puedo comprarle flores a mi novia? Lo miré. Él me sostuvo la mirada unos segundos y luego desvió los ojos hacia Buster. Mi mamá me llamó, dijo finalmente. Ya sé. Dice que me veo mal en la iglesia. Ya sé eso también. Sofía, ¿podemos hablar? Claro.
Nos sentamos en la sala. Buster se acomodó entre los dos en el sofá, como siempre. Jason juntó las manos y las apoyó en las rodillas. Sé que estás molesta por algo. No sé exactamente qué es, pero sé que algo pasó. ¿Me puedes decir qué hice? Lo observé. No había malicia en su cara. Eso era lo más difícil. Jason no era un hombre malo. Era un hombre que nunca había tenido que pensar demasiado, porque siempre había alguien que pensaba por él. Su mamá primero, yo después. No hiciste nada nuevo, dije. Eso es parte del problema. No entiendo. Ya lo sé, Jason. Tomé a Buster del collar suavemente y lo aparté hacia mi lado del sofá. Jason me miró sin comprender el gesto. Yo sí lo comprendía. Era la primera vez que movía una pieza conscientemente, sabiendo el tablero completo. No por rabia, por claridad. El lunes tenía cita con Marcela Torres. Y esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin despertarme. Marcela Torres tenía una oficina pequeña en el cuarto piso de un edificio sin recepción lujosa, ni cuadros decorativos. Una mesa, 2 sillas, una planta que necesitaba agua y un archivero gris contra la pared. Me gustó eso. No era el tipo de lugar donde la gente iba a impresionar a nadie. Llegué 5 minutos antes. Ella ya estaba adentro. Sofía Reyes, dijo, verificando su agenda. Siéntate, por favor. Tenía unos 45 años, cabello oscuro cortado parejo a la altura del mentón y un tono de voz que no subía ni bajaba. Me hizo las preguntas de siempre. ¿Cuánto tiempo llevábamos juntos? Si estábamos casados, si había hijos, si el apartamento estaba a nombre de los dos. No estamos casados, dije. El apartamento está en su nombre. Él lo rentó antes de que me mudara con él. ¿Tienes algún contrato de convivencia? No. ¿Contribuiste económicamente al pago de la renta durante estos 4 años? 50% todos los meses. Tengo los estados de cuenta. Bien. ¿Cuenta conjunta? Sí. $4,200 actuales. La mitad es mía. Puedo demostrarlo con los depósitos. Marcela tomó notas sin prisa. No me miraba con lástima ni con juicio. Solo escribía. ¿Qué quieres lograr? Preguntó. Salir. Sin peleas. Sin que él pueda retener nada que sea mío. ¿Hay algo material que esté en disputa además del dinero de la cuenta? El perro. Se llama Buster. Está registrado a mi nombre. Entonces no hay disputa sobre el perro. ¿Algo más? Pensé un momento. Hay muebles que compré yo. El sofá, la cafetera, la mesa del comedor. Guardé los recibos. ¿Por qué guardaste los recibos? No lo sabía exactamente. Había empezado a hacerlo 2 años atrás, casi sin pensar, como cuando uno guarda una medicina en el botiquín sin esperar necesitarla. Costumbre, dije. Marcela cerró su libreta. Sofía, legalmente estás en una posición razonable. No hay matrimonio, así que no hay divorcio. Lo que hay es una separación de bienes en convivencia. Tu dinero en la cuenta conjunta es recuperable. Los muebles con recibo son tuyos. El perro con registro es tuyo. Hizo una pausa. Lo que no puedes recuperar es el tiempo ni el trabajo doméstico, porque no hay contrato que lo documente. Eso queda fuera. Ya lo sé. ¿Cuándo quieres hacer el movimiento? Todavía no. Quiero tener todo listo antes de decirle nada. Bien, entonces esto es lo que necesitas hacer. Me explicó los pasos en orden. Primero, separar mi mitad de la cuenta conjunta a una cuenta personal, antes de iniciar cualquier conversación con Jason. Segundo, documentar los muebles con fotos y recibos. Tercero, tener un lugar a donde ir antes de decirle que me iba. ¿Tienes a dónde ir? Preguntó. ¿Puedo ir con Claudia mientras busco algo? ¿Claudia sabe lo que estás planeando? Sí. ¿Jason tiene historial de comportamiento agresivo? No. ¿Alguna vez te ha amenazado? No. Jason es pasivo. Su estrategia es ignorar hasta que el problema desaparece solo. Marcela asintió como si eso le dijera exactamente lo que necesitaba saber. Entonces no esperes una confrontación dramática. Probablemente va a intentar negociar cuando entienda que vas en serio. ¿Estás preparada para eso? Sí. ¿Segura? Porque la mayoría de las personas que llegan aquí con un plan claro lo abandonan en cuanto el otro llora o pide otra oportunidad. La miré directamente. No voy a cambiar de opinión. Ella me sostuvo la mirada un momento. Luego anotó algo más en su libreta. De acuerdo, te mando por correo la lista de pasos con los documentos que necesitas. Cuando tengas todo listo, me avisas y coordinamos. Salí a la calle y caminé 3 cuadras antes de sacar el teléfono. Le mandé un mensaje a Claudia. Ya fui. Todo claro. Ella respondió en menos de 1 minuto. ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta mientras esperaba el semáforo. No sentía alivio ni angustia. Sentía algo más parecido a lo que se siente cuando uno termina de empacar una maleta y cierra el cierre.
El peso ya está distribuido. Ya no hay nada suelto moviéndose adentro. Bien, le respondí. Necesito abrir una cuenta nueva esta tarde. ¿Me acompañas? A las 6. Te recojo. Esa semana, Jason notó que algo había cambiado, aunque no supo identificar qué. Me veía más tranquila y eso lo ponía más nervioso que cuando yo estaba molesta. El miércoles en la noche me preguntó si quería ver una película juntos, como antes. Dije que sí. Nos sentamos en el sofá con Buster entre los dos, igual que siempre, y vimos la película sin hablar demasiado. En algún momento, él puso la mano sobre la mía. No la retiré, pero tampoco la volteé para entrelazar los dedos con los suyos, como solía hacer. Él no dijo nada. Yo tampoco. El jueves abrí la cuenta personal en el banco. El viernes transferí $2,100, mi mitad exacta, ni un centavo más. Guardé el comprobante en la carpeta que había creado en mi teléfono. Documentos mudanza. Esa misma tarde, mientras Jason estaba en el trabajo, fotografié cada mueble con su recibo correspondiente. El sofá gris que había comprado en oferta el año que nos mudamos juntos. La cafetera de cápsulas que Jason había usado cada mañana durante 3 años, sin preguntar quién la había pagado. La mesa del comedor donde habíamos cenado cientos de veces. Subí todo a la carpeta. Eran las 6:47 de la tarde cuando terminé. Buster me seguía de habitación en habitación, sin entender qué hacía, moviendo la cola de todas formas. Me senté en el suelo de la sala, apoyé la espalda contra el sofá y lo dejé apoyar la cabeza en mis piernas. No había tomado ninguna decisión que no fuera mía. No había actuado por rabia ni por impulso. Había revisado los números, consultado a las personas correctas, documentado lo que era mío y separado lo que me correspondía. Solo faltaba una cosa, tener a dónde ir. Le mandé un mensaje a Claudia. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme en tu lugar mientras busco apartamento? Respondió en 2 minutos. El tiempo que necesites. El cuarto de huéspedes tiene llave. Buster puede venir. Guardé el teléfono. Ya tenía a dónde ir. El sábado en la mañana, Jason se despertó antes que yo. Eso era raro. Jason no se despertaba antes que nadie los fines de semana, a menos que tuviera algo planeado. Cuando salí de la habitación ya había café hecho. La mesa estaba puesta con 2 tazas y había una caja de pan dulce del lugar que me gustaba, el que quedaba a 12 minutos en carro. Me detuve en la entrada de la cocina. «Buenos días», dijo. Estaba recargado contra la encimera con las manos en los bolsillos. Llevaba la camisa que yo siempre le decía que le quedaba bien, la azul de manga larga. «Buenos días». Hice café. «Ya veo». Me serví una taza y me senté. Abrí la caja del pan dulce. Había conchas de vainilla, las que pedía siempre. Jason se sentó frente a mí. Durante 10 minutos no dijo nada importante. Me preguntó cómo había dormido. Me contó que Ryan le había mandado un mensaje para una reunión familiar el mes siguiente. Habló del trabajo, de un compañero que había pedido vacaciones y le había dejado el doble de carga. Yo respondía con lo justo. «Sí, qué mal. Ya veo». Buster estaba entre los dos, con la cabeza apoyada en la silla de Jason, mirándolo con esa paciencia de perro que no distingue entre el que lo quiere y el que solo lo tolera. Entonces Jason puso las manos sobre la mesa y se inclinó un poco hacia adelante. «Sofía, quiero hablar contigo de algo. Adelante. Sé que algo cambió. No sé exactamente cuándo, pero sé que no estás bien aquí, conmigo». Hizo una pausa. «Y creo que sé por qué». Lo miré sin decir nada. «En la parrillada de mi tío», dijo. «Lo que dije. Sobre lo de la vaca». No moví la cara. «Ryan me lo trajo a colación esta semana. Me dijo que quizás tú lo habías escuchado y que había sido un comentario estúpido». Jason bajó los ojos un momento. «Tenía razón. Fue estúpido. Yo no pienso eso de ti. Lo dije porque todos estaban riendo y no supe cómo parar. Ya sé que no lo piensas conscientemente», dije. «Entonces, ¿por qué?» «Porque lo dijiste de todas formas». Se quedó callado. «No es solo lo que dijiste, Jason. Es que llevamos 6 años y cada vez que el tema del matrimonio aparece, lo conviertes en chiste o cambias de tema. No una vez. Siempre». Lo miré directamente. «Eso también es una respuesta». Jason asintió despacio, como cuando procesa algo que sabía pero no había querido decir en voz alta. «Tienes razón», dijo. «Ya sé. Quiero arreglarlo». «¿Cómo?» Metió la mano al bolsillo de la camisa azul y puso algo sobre la mesa. Era una cajita pequeña, cuadrada, de cartón negro sin marca. La empujó hacia mí. La miré. No la tomé. «¿Qué es eso?», pregunté, aunque ya sabía. «Ábrela, Jason. Por favor». La abrí. Adentro había un anillo. Banda simple de plata con una piedra pequeña, redonda. No era un anillo caro. Se notaba que lo había comprado rápido, en los últimos días. Probablemente en el centro comercial de camino al trabajo. Lo cerré.
No, dije. Jason parpadeó. ¿No? No. Sofía, estoy pidiéndote que te cases conmigo. Ya sé lo que estás haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque esto no es lo que yo quería. Puse la caja entre los dos sobre la mesa y la dejé ahí. Lo que yo quería no era un anillo comprado con prisa después de que te diste cuenta de que algo estaba mal. Lo que quería era que no necesitaras llegar a este punto para tomarlo en serio. Jason abrió la boca. La cerró. Llevamos 6 años, dijo finalmente. ¿Eso no cuenta para nada? Cuenta, pero no alcanza. Me levanté, tomé mi taza de café y me fui a la sala. Buster me siguió. Desde ahí escuché a Jason quedarse en silencio en la cocina durante varios minutos. Luego escuché la silla moverse, sus pasos, la puerta del cuarto cerrarse. No fui a buscarlo. Esa tarde le mandé un mensaje a Marcela Torres. Creo que estoy lista para el siguiente paso. ¿Podemos hablar esta semana? Respondió el domingo por la mañana. El miércoles a la 1. Te confirmo. El domingo en la noche, Jason salió sin decir a dónde iba. Llegó tarde. Yo ya estaba en la cama cuando escuché la puerta. No me levanté. El lunes fue silencioso. Él se fue temprano. Yo desayuné sola con Buster. Lavé mi taza, la de nadie más, y fui al trabajo. En el trabajo nadie notó nada diferente en mí, porque no había nada diferente que notar. Hice mis reportes, respondí mis correos, almorcé con una compañera que me contó sobre sus problemas con el casero. La escuché, le di una opinión, volví a mi escritorio. A las 4 de la tarde me llegó un mensaje de la mamá de Jason. Sofía, ¿podemos hablar tú y yo? Jason me contó lo del anillo. Lo leí. Esperé 10 minutos antes de responder. Ahora no es buen momento, señora Patricia. Gracias. Ella intentó llamarme 2 veces esa noche. No contesté. Jason estaba en casa cuando llegué. Estaba sentado en la sala sin el televisor encendido, sin los audífonos, sin el control en la mano, solo sentado. Me miró cuando entré. ¿Podemos hablar?, preguntó. Mañana, dije. Hoy estoy cansada. Entré al cuarto, cerré la puerta con Buster adentro y me metí a bañar. El miércoles tenía cita con Marcela. ¿No? La caja negra seguía sobre la mesa de la cocina cuando salí al día siguiente. Jason no la había movido. Tampoco yo. Esa mañana, mientras esperaba el autobús, pensé en la cara que había puesto cuando dije que no. No era la cara de alguien cuyo corazón se rompe. Era la cara de alguien que no entendía por qué el plan no había funcionado. Como cuando el internet se cae y uno reinicia el router esperando que eso resuelva todo. 6 años. Y lo que le preocupaba en ese momento no era perderme. Era no entender qué había fallado. Eso me confirmó que había tomado la decisión correcta. El miércoles, Marcela revisó todo lo que le mandé por correo antes de la cita. Cuando llegué a su oficina ya tenía una lista impresa sobre el escritorio. «Tienes todo en orden», dijo. «La transferencia ya está hecha. Los recibos están documentados. El registro del perro está a tu nombre». Revisó la hoja. «Lo único que falta es el sofá, la cafetera y la mesa. ¿Tienes cómo transportarlos?» «Claudia tiene camioneta. Un viaje alcanza. ¿Jason va a estar en el apartamento cuando te vayas?» «No si elijo bien el día. Trabaja de 9 a 6. Entonces hazlo entre semana, en horario laboral». Dobló la hoja. «¿Tienes todo lo personal ya separado? Ropa, documentos, cosas que no tienen recibo pero son claramente tuyas». Fui separando de a poco esta semana. 2 maletas y 3 cajas. Están en el closet de mi lado. Marcela asintió. «Una recomendación. Cuando te vayas, deja una nota. Breve. No una explicación larga, no una carta emocional. Solo los hechos. Que te fuiste, que te llevaste lo que era tuyo, y que pueden coordinar por mensaje si hay algo pendiente». Hizo una pausa. «Eso evita que después diga que desapareciste sin avisar». «Entendido. ¿Quieres que redacte algo o puedes hacerlo tú?» «Puedo hacerlo yo». Salí de su oficina con la lista en la mano y le mandé un mensaje a Claudia. «El viernes. ¿Puedes?» Respondió en 1 minuto. «A las 10 estoy afuera». El jueves por la noche Jason llegó a casa con comida de afuera. Puso los recipientes sobre la mesa sin decir nada y sirvió 2 platos como si fuera un miércoles normal de cualquier otro año. Me senté. Comí. A mitad de la cena, él habló. «Mi mamá quiere que vengas el domingo a comer. No voy a poder». «¿Por qué? Tengo planes». Él pinchó algo en su plato. «¿Con quién?» «Con Claudia». Silencio. «Sofía», dijo después de un momento. «¿Qué va a pasar con nosotros?» Lo miré. Tenía la misma expresión del sábado, la del anillo, la de cuando no entiende qué salió mal y espera que alguien se lo explique. «No lo sé todavía», dije. Era verdad parcial. Yo sí lo sabía.
pero no era el momento. ¿Sigues enojada por lo de la parrillada? No estoy enojada. Entonces, ¿qué es? Ya te lo dije el sábado. Me dijiste que no era suficiente, pero no me dijiste que necesitas para que sí lo sea. Lo pensé un momento. Nada, Jason. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Ya no hay nada que puedas hacer. Él dejó el tenedor sobre el plato. ¿Estás diciendo que terminamos? Estoy diciendo que algo terminó hace tiempo, solo que ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. Se quedó quieto. Luego tomó su plato, lo llevó al fregadero y lo lavó. Escuché el agua correr. Escuché que cerraba la llave. Escuché sus pasos de regreso al pasillo. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches». Entró al cuarto. Yo me quedé en la mesa terminando de comer sola. El viernes Jason salió a las 8:30. A las 10 en punto, Claudia estacionó la camioneta en doble fila frente al edificio y subió conmigo. No dijo nada innecesario, no hizo preguntas, no puso cara de ocasión solemne. Solo agarró una caja y me siguió. Hicimos 3 viajes entre el apartamento y la camioneta. Las 2 maletas, las 3 cajas, el sofá desmontado en 2 partes, la cafetera envuelta en una cobija, las patas de la mesa metidas en una bolsa de plástico. Buster bajó por su propio pie con la correa en mi mano, moviendo la cola, sin saber que no iba a volver. En el último viaje, pasé por la cocina. La caja negra del anillo seguía sobre la mesa. Jason no la había movido en una semana. La dejé donde estaba. Saqué la nota que había escrito esa mañana y la puse sobre la encimera, donde siempre dejábamos las llaves. Decía: Jason, me fui. Me llevé el sofá, la cafetera y la mesa del comedor, que son míos y tengo los recibos. También me llevé a Buster, que está registrado a mi nombre. Mi mitad de la cuenta conjunta ya la retiré la semana pasada. Si tienes algo pendiente, escríbeme. Sofía. La leí una vez más. Era exactamente lo que Marcela había dicho. Solo los hechos. Dejé mis llaves del apartamento en el mismo lugar, sobre la encimera, al lado de la nota. Salí. Cerré la puerta. Claudia ya estaba abajo con el motor encendido. Subí al asiento del copiloto. Buster estaba en el asiento trasero con la cabeza asomada entre los dos. ¿Todo?, preguntó Claudia. Todo, arrancó. Yo no miré hacia arriba cuando salimos del estacionamiento. No porque fuera un gesto dramático. Simplemente no había nada que ver. Esa tarde, a las 6:18, Jason me mandó un mensaje. Llegué a casa y encontré tu nota. ¿Podemos hablar por teléfono? Respondí 2 horas después, cuando ya había acomodado mis cosas en el cuarto de Claudia, y Buster había olido cada rincón del departamento nuevo y se había echado en el centro de la sala como si siempre hubiera vivido ahí. Ahora no. Si hay algo concreto que resolver, mándame un mensaje. Él respondió enseguida. No es algo concreto, solo quiero hablar. Guardé el teléfono. No había nada que hablar que cambiara lo que ya estaba hecho. Al día siguiente desperté a las 7 sin alarma. Eso no pasaba desde hacía meses. En el apartamento con Jason siempre había algo que interrumpía. El televisor que dejaba encendido, los audífonos a volumen alto, el ruido de la cocina a medianoche cuando él buscaba algo en el refrigerador. Ahí no había nada de eso. Solo el departamento de Claudia, que olía a café y a piso recién trapeado, y Buster haciéndome saber desde la sala que ya era hora de salir. Me levanté, me puse los tenis y los saqué a caminar. Era sábado. No tenía que ir a ningún lado. No tenía que cocinar para nadie. No tenía que calcular cuánta electricidad gastaba alguien más. Caminé 40 minutos con Buster por un parque que quedaba a 3 cuadras. Cuando llegamos de vuelta, Claudia estaba haciendo huevos en la cocina. ¿Con queso?, preguntó sin voltear. Sí, dije. Nos sentamos a desayunar. Buster se echó bajo la mesa. Nadie dijo nada importante. Eso también estaba bien. El apartamento lo encontré en 3 semanas. Segundo piso, un dormitorio, ventana que daba a la calle. No era grande, pero el baño era limpio, la cocina tenía espacio suficiente y el dueño aceptaba mascotas sin depósito extra. Firmé el contrato un martes y me mudé el sábado siguiente con las mismas cajas que había sacado del apartamento de Jason. Claudia me ayudó a acomodar el sofá, la mesa, la cafetera. Cuando terminamos nos sentamos en el suelo de la sala a comer pizza directamente de la caja porque no había encontrado mis tenedores todavía. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Bien, dije. Y era verdad. No era un bien con asterisco ni un bien que escondía otra cosa. Era simplemente bien. Durante las primeras semanas me concentré en 2 cosas: el trabajo y el apartamento. Compré cortinas. Colgué 3 cuadros que había tenido en cajas desde que me mudé con Jason y que nunca había puesto en las paredes porque él decía que los prefería guardados. Reorganicé la cocina a mi manera.
que era distinta a como la habíamos organizado juntos. Pequeñas cosas, pero todas mías. Jason me mandó mensajes durante el primer mes, no todos los días, pero sí con frecuencia suficiente para que yo notara el patrón. Llegaban los domingos por la noche o los miércoles después de las 9, que eran los horarios en que antes yo habría estado en casa cocinando o viendo algo con él. Los leía. Respondía lo necesario. Si preguntaba por Buster, le mandaba una foto. Si preguntaba si podían hablar, decía que ahora no. Un domingo me escribió: «Mi mamá me pregunta si estás bien». Respondí: «Dile que sí». No era hostilidad, era precisión. No le debía a la señora Patricia una conversación larga ni una explicación. Ella había estado en esa parrillada, había escuchado el comentario, había soltado una risita bajita. Ese era el tipo de detalle que yo no olvidaba. En el trabajo, una compañera llamada Verónica me preguntó un día si estaba diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté. No sé, más tranquila. Antes siempre te veía revisando el teléfono en el almuerzo. No le expliqué nada, solo me encogí de hombros y seguí con mi ensalada. Pero era cierto. Ya no revisaba el teléfono con esa costumbre ansiosa de esperar algo que nunca llegaba. Un mensaje que dijera algo distinto. Una señal de que Jason iba a cambiar de opinión sobre alguna de las cosas que importaban. Esa espera había ocupado más espacio del que yo había notado mientras vivía dentro de ella. Ahora el teléfono era solo un teléfono. A los 2 meses de haberme ido, Claudia me mandó un mensaje un jueves por la tarde. ¿Viste que Jason cambió su foto de perfil? No la había visto. Fui a su perfil. La foto nueva era él en una reunión familiar, sonriendo, con una cerveza en la mano. Al lado había una mujer que yo no reconocí. No estaban juntos en la foto de manera explícita, solo aparecían en el mismo grupo, pero Claudia había notado que en los comentarios ella había puesto un corazón. Lo observé 10 segundos. Luego cerré la aplicación. Le respondí a Claudia: «Ya vi, bien por él», y lo decía en serio, no con sarcasmo. Si Jason encontraba a alguien que le lavara la ropa y le cocinara los domingos a cambio de nada, eso era problema de esa persona, no mío. Lo que sí cambió ese mes fue el trabajo. Llevaba 1 año y medio en mi puesto sin pedir nada. Hacía bien mis reportes, llegaba a tiempo, cubría cuando faltaba alguien. Mi jefa, Renata, me había dicho en 2 evaluaciones que mi trabajo era sólido. Ninguna de las 2 veces había mencionado un ascenso ni un ajuste de sueldo. Yo tampoco lo había pedido. Un jueves, después de una reunión en la que yo había presentado un análisis que terminó siendo la base de una decisión departamental, Renata me llamó a su oficina. «Buen trabajo hoy», dijo. «Gracias. Necesito preguntarte algo». Se recargó en su silla. «¿Por qué no has pedido el puesto de coordinadora? Lleva 3 meses abierto internamente. No sabía que estaba abierto para mí. Está abierto para cualquiera con tu perfil». Me miró directamente. «¿Lo quieres?» Lo pensé exactamente 2 segundos. «Sí». «Entonces mándame tu carta de interés antes del viernes». La mandé el mismo jueves por la noche, desde mi departamento, sentada en el sofá que era mío, con Buster echado a mis pies. 2 semanas después, Renata me confirmó que el puesto era mío. Significaba más responsabilidad, un equipo de 4 personas a mi cargo y un aumento del 22%. Firmé los papeles el lunes. El martes ya tenía oficina con puerta. Esa noche le mandé una foto a Claudia. Era la vista desde mi escritorio nuevo. Una ventana que daba al estacionamiento. Nada espectacular, pero con mi nombre en la placa de la puerta al fondo. Claudia respondió con 3 signos de exclamación y una pregunta. «¿Festejamos?» «El viernes», le respondí. «Te invito a cenar». Guardé el teléfono y me quedé un momento en silencio en el apartamento. Buster levantó la cabeza desde su lugar en la sala y me miró. 2 meses y medio desde que me fui. Apartamento propio, puesto nuevo, sueldo mejor. No había necesitado que Jason cambiara. No había necesitado convencerlo de nada. Solo había necesitado dejar de esperar. Esa misma semana, la señora Patricia me mandó un mensaje directo por primera vez desde que me había ido. «Sofía, ¿podemos hablar algún día? Solo quiero saber cómo estás». Lo leí 2 veces. Luego lo dejé sin responder. No era rencor. Era simplemente que ya no había nada que decir. Ella era la mamá de Jason, no la mía. Nunca lo había sido. Y ahora que no había ninguna razón social para mantener esa relación, no tenía sentido forzarla. Cerré la aplicación y fui a preparar café. El viernes salí a cenar con Claudia. Pedimos vino, pasta, postre. Hablamos de su trabajo, de una serie que estábamos viendo las 2, de una amiga en común que iba a casarse en diciembre. En ningún momento hablamos de Jason. No porque fuera un tema prohibido, sino porque ya no era un tema. La boda de Ryan fue en mayo.
2 años después de la parrillada. Me enteré por una publicación en redes sociales. Fotos de la ceremonia, el banquete, los brindis, Ryan con su traje azul marino, su novia con un vestido que le quedaba bien. En los comentarios, felicitaciones de toda la familia. La señora Patricia había puesto 3 corazones rojos. No fui invitada, claro. Hacía casi 2 años que no tenía ningún contacto con esa familia. Pero Claudia sí fue, porque conocía a la novia de años atrás, y me mandó un mensaje a las 10 de la noche cuando la recepción ya estaba terminando. Jason estaba aquí, con alguien. Se ven serios. Le respondí. Bien. ¿No quieres saber más? No. Dejé el teléfono sobre la mesa de noche y seguí leyendo el libro que tenía entre manos. Buster dormía al pie de la cama. Claudia me contó igual al día siguiente, tomando café en mi apartamento. Se llamaba Fernanda. Trabajaba con Jason en la misma empresa, departamento de sistemas. Llevaban 8 meses juntos. En la boda, la señora Patricia la había presentado a todos como la novia de Jason, cosa que, según Claudia, no había hecho conmigo en 6 años de ninguna reunión familiar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Claudia. Bien. De verdad. Me encogí de hombros. No me sorprende. Jason necesita a alguien que quiera ese rol. Ojalá ella sí lo quiera. Claudia me miró un momento como evaluando si era verdad o si estaba actuando. Luego asintió y tomó su café. También me contaron algo más, dijo. En el brindis de Ryan, Jason hizo un chiste. ¿Qué chiste? Claudia dejó la taza sobre la mesa. Cuando Ryan alzó la copa para su esposa, Jason dijo en voz alta, «Cuidado, Ryan, ya compraste la vaca». Todo el mundo se rió. Fernanda también. No dije nada por un momento. ¿Fernanda sabe lo que significa ese chiste para él?, pregunté finalmente. Probablemente no. Ya lo va a saber. Eso fue todo lo que dije sobre el tema. Claudia cambió la conversación 2 minutos después y hablamos de otras cosas. Esa primavera yo llevaba 1 año como coordinadora. Mi equipo era de 6 personas ahora, 2 más que al inicio. Renata me había pedido en marzo que presentara una propuesta para un proyecto nuevo que involucraba a 3 departamentos. La presenté. La aprobaron. No lo mencioné en redes sociales ni se lo conté a gente que no necesitaba saberlo. Solo trabajé. Un día, una chica nueva del equipo me preguntó cómo había llegado al puesto. Pedí lo que quería cuando vi que podía tenerlo, le dije. ¿Y antes de eso? Antes de eso estaba esperando que alguien me lo ofreciera. Asintió como si eso le dijera algo útil. Quizás sí. En agosto, un sábado, me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. «Hola, Sofía. Soy Fernanda, la novia de Jason. Perdona que te escriba así. ¿Tienes un momento?» Lo leí 2 veces. Respondí. «¿Qué necesitas?» «Quería preguntarte algo personal. Si no quieres responder, lo entiendo». «Adelante». Hubo una pausa larga. Luego llegó el mensaje. «¿Por qué te fuiste?» Pensé cómo responder. Podría haber dado una respuesta larga. Podría haber contado la parrillada, los 6 años, el anillo de cartón negro, las camisas arrugadas, el papel higiénico. No lo hice. Le escribí. Porque lo que yo quería no era lo que él estaba dispuesto a dar, y tardé demasiado en aceptarlo. Otro silencio. ¿Te arrepientes de haber esperado tanto? Sí, pero ya no. Fernanda no respondió más esa tarde. No supe si mi respuesta le había servido de algo. No era mi responsabilidad. Guardé el teléfono y saqué a Buster a caminar. En diciembre, Ryan publicó una foto de la cena de Navidad familiar. Estaban todos. La señora Patricia, el tío Steve, los primos. Jason estaba en la esquina derecha con Fernanda a su lado. Debajo, en los comentarios, Ryan había escrito algo sobre el año que viene serían 1 más. Jason respondió con un emoji de corazón. Lo vi por accidente, porque alguien en común compartió la publicación. La cerré sin dejar ninguna reacción. Esa noche yo estaba en casa de mis padres. Éramos 8 alrededor de la mesa. Mis padres, mi hermana con su esposo, 2 primos, Claudia y yo. Mi papá sirvió el vino y propuso un brindis corto, como siempre. Alcé la copa. Buster estaba en la sala con los niños de mi hermana, que le habían puesto un gorro de Navidad que él toleraba con la paciencia de los labradores viejos. No pensé en Jason durante la cena. No porque me lo propusiera, sino porque no había espacio para ese pensamiento en esa mesa, entre esa gente. Más tarde, recogiendo los platos con mi hermana, ella me preguntó cómo me iba. Bien, dije. ¿De verdad bien o bien para no preocuparme bien? De verdad bien. Me creyó porque era verdad, y porque después de 2 años ya se notaba la diferencia. Recogí a Buster, le quité el gorro,
Me despedí de mis padres y manejé de regreso a mi apartamento. Entré, prendí la luz de la sala, dejé las llaves en el gancho junto a la puerta. Al día siguiente, Claudia me mandó otro mensaje. Era una captura de pantalla de los comentarios de la foto de la boda de Ryan, de hace meses. En los comentarios, alguien de la familia había escrito: Jason, ¿y tú cuándo? Y Jason había respondido: cuando encuentre a la indicada. Debajo de esa respuesta, Fernanda había puesto un signo de pregunta. Claudia había agregado un solo comentario al mandarme la captura. Ya lo va a saber. Sonreí. Guardé el teléfono. Preparé café. Afuera el sol ya estaba saliendo y Buster me esperaba junto a la puerta con la correa en la boca, listo para salir. Tomé la correa, abrí la puerta y salimos.